Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar, quiero confirmar si me escuchan bien. Si me lo pueden dejar saber por el chat o ingeniero, si me escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Tienes imagen y tienes sonido. Listo, listo. Muchas gracias, ingeniero. Quiero darle las buenas tardes y la bienvenida a todos los espectadores que nos acompañan a esta hora del día. El día de hoy, desde Acaire y Emerson, iniciamos el ciclo de conferencias relacionado a unidades de refrigeración para tiendas de bajo costo. Antemano, queremos darles gracias por apoyar esta iniciativa, recordarles que es la primera charla, van a haber dos posteriores siempre sobre el día martes y que siempre van a poder conectarse con el mismo enlace de conexión que se conectaron al día de hoy. Es decir, el próximo martes usan este mismo enlace y el martes que viene más arriba usan este mismo enlace. Quiero darles unas recomendaciones antes de darle paso al ingeniero Giovanni y es que como no vamos a tener los micrófonos abiertos, el chat sí lo va a estar. Entonces, ante cualquier inquietud que ustedes tengan en el desarrollo de la conferencia, van a poder escribir esa inquietud por el chat y posteriormente a la conferencia vamos a dar unos minutos para compartir todas esas inquietudes y que el ingeniero Giovanni pues pueda darle respuesta a todas las que no sean posibles. Para aquellas personas que de pronto se inscribieron pero no están conectadas, queremos informarles que la sesión está siendo grabada desde el inicio a su fin y que una vez terminemos el desarrollo de la conferencia, vamos a estar compartiendo este contenido en el canal de YouTube de Acaire. Recuerden que si tienen algún colega o algún familiar o algún amigo que quieran invitar a la conferencia, el procedimiento que debe hacer esa persona es inscribirse y obtener un enlace propio de conexión. Si en el caso de que alguna persona pues llegara a tener algún inconveniente, le recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma. Y pues con eso termino las recomendaciones de participación que teníamos programadas para el día de hoy. Me presento, mi nombre es Melisa Sarmiento, yo soy coordinadora operativa de la Regional Norte para Caire y soy la persona que va a estar acompañándolos en el tema de la logística durante estas 3 sesiones. Adicional está mi compañera María Alejandra Pulgarín, ella es la coordinadora de operaciones de la Regional de Occidente y junto con ellas vamos a estar atendiendo todas las inquietudes que se presenten durante el desarrollo de la sesión. Continúo y voy a darle paso al ingeniero Giovanni Barleta. El ingeniero es ingeniero mecánico con una especialización en gerencia de empresas. Además cuenta con un máster en negocios de la Universidad del Atlántico. Es auditor energético de la norma ISO 50001 y actualmente se desempeña como gerente técnico de Emerson para la región andina, Caribe y Centroamérica. Asimismo, él es el actual presidente de Acaire. Bienvenido, ingeniero. Bueno, gracias Melissa, gracias María Alejandra, gracias a todo el equipo de Acaire por la coordinación y por la facilidad que nos permiten esta conectividad con tan selecto grupo que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a estar una hora, probablemente nos tomamos un poquito, unos cuantos minutos más, pero realmente este tema es bien interesante y por eso lo hemos dividido en tres partes. Le hemos titulado Unidades condensadoras de refrigeración, obviamente para tiendas de alto descuento, y van a ver en el contenido de la plática por qué le hemos llamado así. Esta primera parte se refiere a criterios de selección, componentes y características principales del equipo. Nuevamente, darles la bienvenida y las gracias. Esta es la primera de 3 sesiones de entrenamiento. Como dijo la ingeniera Melissa, esto queda grabado en el canal de YouTube. Ahí está el link, pero igual si ustedes ponen YouTube Acaire, llegan fácilmente. También hay una opción que estamos también ofreciendo que es certificarse en la destreza y en la habilidad de estos equipos. Esto lo pueden hacer sencillamente manifestando su intención a este correo que es capítulonorte@acaire.org, que es el correo de la ingeniera Melissa. ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido de eso es que podamos ir teniendo un grupo de personas que se certifiquen en el diestro manejo de estas unidades que tienen algunas especialidades por el control que tienen. En este caso, estas son unidades condensadoras que vienen con un compresor digital, que es la última tecnología que hay
para este tipo de aplicaciones. Entonces, este es un ofrecimiento que no tiene ningún costo y es un beneficio importante del mercado. Además, hay un acceso a una plataforma de Moodle donde se puede bajar los manuales. Además que la presentación queda en YouTube, pueden bajar fichas técnicas de los equipos y algunas grabaciones y algunos videos que tenemos de ajuste de criterios de programación, parámetros y algunos formatos o unas plantillas que recomendamos que se utilicen para el startup o el arranque, el comisionamiento de la máquina, que lo vamos a ver en las 2 próximas charlas que se van a dar a continuación, que es la de buenas prácticas de conexión y la última que es lo que tiene que ver con la parte de controles. Cualquier pregunta, mi correo está ahí, giovanni.barletta@emerson. Igual también desde acá me pueden contactar si hay alguna pregunta adicional. Estas son las fechas: 23 de marzo, que es criterios de selección, componentes y características. Y el 30 de marzo estamos con buenas prácticas de instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Todo lo que tiene que ver con red de tubería, conexión, el tema de los risers cuando estamos trabajando a cargas parciales, porque particularmente en esta unidad hay mucha posibilidad de trabajar a cargas parciales. Y el 6 de abril estamos con la parte de electrónicos, controles, parametrización y todas las alarmas que nos da esta unidad, que es realmente tiene una potencia en el tema de conectividad y en el tema de electrónicos bien importante. Esto es básicamente lo que vamos a tratar en el día de hoy. Primero, un poquito de los antecedentes, las tendencias y los desafíos con el tema de las tiendas de alto descuento. El tema de cargas térmicas, un pequeño resumen, no vamos a hablar de cargas térmicas, pero algunas consideraciones de diseño, tablas de capacidad, cómo seleccionar la unidad apropiada, los rangos operativos. Después entramos yendo a las unidades que hemos llamado, que están denominadas como ZX, características y ventajas, los accesorios, las partes constitutivas, y terminamos hablando del compresor que tiene esa máquina, que es un compresor Copeland Scroll con tecnología digital. Antecedentes. ¿Qué es lo que ustedes están viendo particularmente en el mercado colombiano en cuanto a las tendencias en tiendas de formato pequeño? También se han llamado hard discount, tiendas de alto descuento, también se llaman tiendas de conveniencia, le dan diferentes nombres según los países y según la estrategia de mercado que se está desarrollando. Primero, ustedes han visto el crecimiento exponencial en los últimos años, están prácticamente cubriendo todo el territorio nacional, diferentes ciudades pequeñas, intermedias y poblaciones por todo el país. Además, su arquitectura constructiva normalmente tiene limitaciones en las áreas de trastienda, tienen muy poca área para ubicación de equipos y en algunos casos no tienen losas técnicas, es decir, llamamos losas técnicas donde se utilizan o se construyen especialmente para tener todo el desarrollo de equipamiento, ¿verdad? Lo que tiene que ser unidades condensadoras, para lo que antes llamamos sistemas centralizados. Entonces tienen poca disposición de espacio porque se utilizan o las instalan en zonas estratégicas donde probablemente son sitios muy poblados. Adicionalmente a eso, muchas de ellas están en sitios residenciales donde el desafío para los niveles de ruido es un tema crítico, y además por su rápido crecimiento y la disponibilidad de las áreas, son negocios que se requiere una rápida instalación, que se requiere inventarios locales y que se requiere que las máquinas tengan una confiabilidad apenas se conectan y se arrancan, que el equipo pueda comenzar a trabajar con una parametrización que se puede ir copiando de una en otra, como van a ver en el módulo de electrónicos y controles. ¿Cuáles son los desafíos del propietario? Cuando digo el propietario, es el que compra, el que hace el negocio con el instalador, con el contratista, con las cadenas de frigoristas. Básicamente son muchos, ¿no? Pero yo los he agrupado en 3 grandes desafíos. Primero está el tema de costos operativos, ¿cierto? Estos negocios normalmente tienen unos márgenes muy bajos, y gran parte del éxito de estos negocios es tener costos operativos bajos, y muchos de ellos tienen que ver con la logística, con el tema de compra, en sus transacciones comerciales de su producto, pero detrás de todo, de cada producto que está exhibido, hay un impacto muy fuerte en los costos indirectos. Tiene que ver el costo de energía del punto de venta, las pérdidas de productos que están exhibidos y los costos de mantenimiento. Este tema de desarrollarse o ampliarse con zonas geográficas muy grandes hace que en regiones muy distantes de las capitales o grandes centros donde están todas las empresas de servicio, el tiempo de desplazamiento a veces es muy distante, ¿no? 4 o 5 horas, muchas veces en buses, hay que hacer transbordo. Entonces se requiere un equipo que dé mucha confiabilidad para que no haya que estar recurriendo permanentemente. Adicionalmente eso, que su costo, su factor costo-beneficio sea razonable para que
el proyecto de inversión tenga el costo más bajo, es decir, que su retorno de inversión comparado con el beneficio que se tiene esté en un tiempo muy corto y que el equipo tenga una vida útil muy larga, que no haya que estar pensando en 2 o 3 años, sino equipos que están diseñados a más de 15 o 16, 17 años de vida útil. Adicionalmente, que la postventa, que es el tercer punto, tenga partes de repuesto, inventarios locales y que haya un soporte técnico detrás y una red de distribuidores que puedan darle servicio a todos los componentes de estas unidades. Comencemos por el primer punto que teníamos en la agenda, que era, hablemos un poquito de la carga frigorífica. ¿Cuáles son los temas de interés realmente? Conocer la carga total, y más que la carga total es el perfil de cargas, porque a veces nos centramos en decir, esta es una necesidad de 70, 80 mil BTU a una temperatura determinada, y nos referimos a temperatura de mueble, pero realmente necesitamos un poco más que eso, realmente necesitamos el perfil de carga, es decir, cómo se comporta en el tiempo, porque no todo el tiempo estamos al 100% de las cargas, y ahí es donde la unidad cumple con un desafío y cumple con esa expectativa. Adicionalmente eso, si bien no es el lenguaje más común en el frigorista o en el supermercadista, requerimos tener la temperatura de evaporación, que obviamente está muy de la mano de la temperatura del mueble, pero es importante precisar la temperatura de evaporación. Adicionalmente, hay una nomenclatura muy convencional del mercado, que es el tema de caballos, ¿cierto? Una unidad de 5, una unidad de 3, una unidad de 7, pero realmente aquí lo que pretendemos y la información que les queremos dejar a ustedes cuando se conecten y envíen sus correos es la tabla de capacidad extendida. En realidad, ¿cuántos son los BTU que tengo disponibles en la máquina que estoy adquiriendo, que estoy instalando? Surge la pregunta, unidades condensadores para interiores, unidades condensadoras para intemperie. Ahí viene una diferencia que probablemente el mercado hasta este momento, cuando digo este momento son los últimos 5 años, no ha identificado perfectamente, y quiero resaltar los beneficios de tener una unidad intemperie. Adicionalmente, por muchos años nos acostumbramos a un sistema de control convencional, un presostato, probablemente un termostato, un switch de presión, pero hoy por hoy sabemos que el Internet de las cosas, la Big Data nos lleva a un tema de conectividad, manejo de información, conexiones remotas, y eso es lo que prácticamente hoy exige cualquier dispositivo que tengamos, y no solamente de refrigeración, sino también dispositivos en todas las esferas, instrumentos, mediciones, micromediciones, macromediciones, geolocalizaciones, todo tiene que ver con conectividad. Entonces vamos a hablar de todo eso que tiene que ver las tablas de capacidad extendida y el tema de los modelos en función de sus capacidades nominales versus capacidades en el punto específico de operación. En cuanto a cargas térmicas, voy a referirme a neveras refrigeradas, pero esto es válido para cámaras, para cuartos de proceso, para todo realmente. ¿Qué es lo que tenemos que realmente saber? La carga total, obviamente, al punto más crítico. El punto más crítico es la temperatura más alta de la ciudad, con la máxima ocupación de la nevera y con la máxima temperatura del local donde está ubicada la nevera. Después de eso necesitamos saber cuántos evaporadores vamos a tener, porque es que no es un solo evaporador a una sola temperatura. Normalmente estas neveras refrigeradas se componen por componentes 375, 375 y 250, hasta completar un lineal de 10 metros, 15 metros, 7 metros, dependiendo del espacio que haya en la localidad. Además de eso, hay que verificar la temperatura interior del local, no solamente la temperatura en la que está ubicada la unidad condensadora. No es lo mismo estar en la costa que en el interior del país, que en el eje cafetero, que en Medellín, que en Cali. Obviamente eso genera una diferencia en el desempeño de la unidad condensadora, pero también la temperatura local. Los fabricantes de las neveras normalmente tienen seteadas o tienen los ratings de las unidades a unas condiciones específicas. Y eso, pues, además de que hay que respetarlas, hay que entender bien qué es lo que está ocurriendo en el local, en el punto de máxima ocupación de la tienda, de consumidores, si hay aire acondicionado, para saber no solamente su temperatura, sino su humedad. Recordemos que toda la humedad que está dentro del interior de la tienda termina siendo removida por los evaporadores del exhibidor. Entonces eso le resta un rendimiento, que es una carga latente que está generando un consumo de potencia muchas veces innecesario. Pero hay que conocer la realidad. No estamos diciendo que deba tener aire o que no deba tener aire, pero sí tenemos que saber con exactitud cuáles son las condiciones climatológicas del local para poder seleccionar el equipo con el mejor desempeño. Adicionalmente eso, tanto los compresores, ustedes lo saben por todas las buenas prácticas que han, todos los seminarios que hemos dictado en el pasado, que ese rendimiento de ese equipo está alineado con, además de la temperatura de evaporación, la temperatura del ambiente, el superheat y el set point de ese mueble. Entonces fíjense que el fabricante del mueble te dice, te da una temperatura de evaporación y te da un sobrecalentamiento y te da un set point. Entonces tú tienes que definitivamente llevar ese evaporador a esa condición. Tienes que tratar de que
ese compresor trabaja en esa condición para poder obtener el máximo rendimiento, y ahí es donde está el punto de eficiencia mayor del arreglo, porque realmente no queremos referirnos solamente al arreglo, a la unidad condensadora, sino eso va a trabajar en un match. El mejor punto operativo del frigorífico al interior, es decir, el evaporador, el caudal de aire, el ajuste de la válvula, el superheat, tanto el de la unidad condensadora para poder sacar su efecto refrigerante neto. Mi recomendación es irse a la tabla de rendimiento del fabricante, determinar cuántos muebles hay, determinar cuál es la configuración que hay y ajustar el equipo a la consideración del sobrecalentamiento, del subenfriamiento, la temperatura de evaporación para tener una temperatura de mueble que normalmente no es negociable, porque eso depende de la temperatura de conservación de los productos, que ya es un estándar por normas de alimentos. Herramientas disponibles, las tablas de capacidad. Normalmente vamos a encontrar en la frecuencia, chequear que tenemos, normalmente estas tablas están escogidas a diferentes refrigerantes, a diferentes frecuencias, y es importante entender que hay un rango de capacidades con un rango de temperatura ambiente, y ahí es donde tenemos que entrar a buscar nuestro punto. Ahorita no tienen que preocuparse porque, hombre, yo estoy en realidad a -8, estoy a -13, la tabla solamente está a -15, -5, ahora les muestro otra herramienta. Entonces, primera recomendación, checar el refrigerante, escoger el modelo de la unidad, que esté a la unidad, porque aquí vamos a encontrar varias familias de ZX, ZX solo, ZXD y ZXL. Entonces tenemos que entrar dentro del catálogo a la familia específica, a la frecuencia específica, y ahí sacamos la capacidad frigorífica para cada modelo. Y ahí es donde tenemos que checar que está alineado con la capacidad que nos está requiriendo el mueble al interior. Ese es el primer chequeo que tenemos que hacer. Vamos a encontrar que los rangos operativos, si bien, voy a regresar un poquito a la slide anterior, y disculpen que no mencioné algo, algunas unidades se identifican como temperatura media. Realmente nosotros en media casi siempre lo tenemos identificado como 14 Fahrenheit, 15, 5 Fahrenheit, pero algunas unidades ZX nuestras tienen una ventaja por el compresor que utiliza, lo que llamamos media temperatura extendida. Entonces fíjense que si bien esta es una unidad de media, tiene capacidad de evaporar inclusive a -30 grados Fahrenheit, es lo que nosotros llamamos media extendida. Entonces vuelve la recomendación, entrar al envelope o al rango operativo, escoger el refrigerante y mirar nuestra necesidad. Para el caso de las unidades condensadoras digitales, que son probablemente a los que nos vamos a referir con un poquito más de énfasis, porque es la tecnología, para decirlo así, más avanzada, que nos permite más modulación o ajuste a una variabilidad de cargas y la máxima eficiencia. Nosotros tenemos que, esto a pesar de ser media extendida, fíjense que tengo posibilidad de evaporar inclusive hasta -5, lo cual típicamente la media, como les decía, puede ser una condición de -15, -12, -13. Todavía tenemos la posibilidad de tener un rango un poquito más bajo si acaso hay un requerimiento en alguna aplicación que nos lleve a evaporar un poco más bajo. Cogemos el refrigerante 404, 507, lo que estemos aplicando, y tenemos la capacidad frigorífica y el consumo de potencia en esa condición. Fíjense que el consumo de potencia va a depender del punto operativo. Adicionalmente, como les dije, todo esto va a estar disponible desde la información que les hacemos llegar con que ustedes nos contacten. Hay un Excel, que nosotros en realidad no es ningún programa, pero es una herramienta muy sencilla donde yo le puedo poner la temperatura de evaporación exacta, le puedo poner el modelo de la unidad, temperatura ambiente, y me arroja, de pronto no va a estar a -15, -7 como está en la tabla, entonces quiero un punto específico y una temperatura ambiente específica, porque sabemos que inclusive dentro de las ciudades hay microclimas, entonces es necesario, yo de pronto la quiero correr para ver cuál es el impacto que tiene cuando la estoy desplazando dentro de una misma ciudad a otra, y aquí tengo la capacidad exacta que me está entregando, y puedo nuevamente verificar el match con mi equipo interior, con mi nevera, con mi cámara, con mi evaporador que estoy utilizando. Quiero recordar siempre que hay que tener bastante, no precaución, pero siempre sabemos que los rangos de refrigerantes, los rangos operativos o los envelopes que llamamos, dependen del refrigerante. Fíjense que esta es una tabla de rango operativo. Yo puedo llegar a -22 con 404, 507. Normal, ustedes me vieron que puse un ejemplo con 404 y 507. Para efectos prácticos, los rangos están dados, estos refrigerantes se comportan de manera muy similar. Pero miren que cuando estoy con 22 y 407C, el rango está más limitado,
lo mismo que un 407F. Entonces siempre, no podemos decir genéricamente que esa unidad trabaja siempre a -22 y puede condensar a 110, sino que tenemos que tener unas precauciones de checar con qué refrigerante estamos trabajando. Ahora viene una pregunta también que surge con alguna frecuencia, es el uso de interior o el uso intemperie. Probablemente por muchos años nosotros nos familiarizamos con unidades de este tipo. Como les digo, Emerson fabricó también estas unidades por años y hay muchísimos fabricantes con muy buen producto en el mercado y muy buena especificación. Esta unidad donde se ubican, como su nombre lo dice, al interior, quiere decir que hay bodegas de alimentos y hay un cuartico frío al final. Entonces, esta unidad se monta arriba o se instala arriba de la cámara. En los hoteles la vemos muy frecuentemente en los parqueaderos. Hay una batería de 7, 8 unidades disipando calor al parqueadero, pero normalmente son parqueaderos muy grandes, con una buena ventilación. En las mismas trastiendas de los supermercados se dejan también sobre las bodegas de secos, disipando calor, porque son bodegas que en muchos casos tienen una altura muy grande y tienen un volumen tan grande que pueden permitirse eso. Sin embargo, este es un control IP56 que admite cierto nivel de humedad, salpique, algo de contaminación de polvo, o sea que pudieran realmente trabajar con cierto grado de humedad, pero no están diseñadas 100% para intemperie, a pesar de que se le puede poner un cobertor, y de hecho en muchos mercados lo hacen, se le pone un techito, hay muchas maneras de convertirla realmente en una unidad a intemperie, pero realmente no son unidades que están diseñadas para tal fin. A diferencia de esto, y es a lo que vamos a hacer un poquito más de énfasis, porque yo pienso que es como el desarrollo de lo que el mercado ha venido exigiendo, están unidades a intemperie, ¿verdad? Que están directamente diseñadas para estar ubicadas sobre cubiertas sin que haya que ponerle un protector o un techo o un alero. Se pueden ubicar sobre losas técnicas y están disponibles simplemente para disposición inmediata en exterior. Normalmente son unidades que tienen muy bajo nivel de ruido porque la parte de los compresores está totalmente embebida en una cabina que tiene un forro acústico, como vamos a ver ahora más en detalle. Entonces, básicamente esta es la diferencia. Normalmente son unidades que cada día más tienden a una solución integrada, arquitectura que pueden tener gerenciamiento de datos. Ya solamente no queremos ver la unidad, que es la que trae esta unidad, particularmente la ZX, sino que queremos ver también conectado la vitrina, el mueble, queremos que el aire esté conectado, tanto en baja como en media, en conservación como en congelación, podamos ver las temperaturas de las cámaras, podamos controlar la iluminación de los avisos, de los pasillos que nos están utilizando, y que podamos hacer gerenciamiento del consumo energético. Esta es la tendencia IoT, ustedes saben que este es el boom del momento, Internet de las cosas, la Big Data, la conectividad, el manejo, y por supuesto estas unidades no pueden estar exentas de esa tecnología, ¿cierto? La posibilidad de que por un puerto 485 entremos con una red inteligente y podamos tener toda la información, ajuste de setting, control de datos, inclusive rearme a distancia en caso de que haya un disparo por alguna alarma que sea consecutiva, y mucha información totalmente importante para poder después en el futuro o inmediatamente tener una cadena como esta con un crecimiento tan exponencial que tienen estas cadenas, puedan tener todo centralizado desde una oficina de monitoreo. ¿Cuáles son las aplicaciones? Como les habíamos dicho probablemente en los antecedentes, tienen que ver con supermercados, cuartos fríos, vitrinas, tiendas de conveniencia, enfriadores de bebida, restaurantes y aplicaciones también farmacéuticas, inclusive. Algunas vacunas no tienen que estar a temperaturas tan bajas. En aplicaciones médicas también se ve mucho esta unidad. Y aquí hay algunas aplicaciones, la versatilidad que tienen. En este caso tiene un alero, pero fíjense que en este caso a la derecha, en este caso aquí a la derecha no lo tienen, o sea, puede estar al sol y al agua y a la unidad no le pasa nada. También se pueden ubicar en zonas muy restringidas de espacio, como pueden ser los aleritos que están debajo de las edificaciones, con un simple pie de amigo sobre una edificación. Esto, si ustedes lo miran en detalle, puede ser una ubicación de vivienda, como quien instala una consola de un aire acondicionado que solamente necesita una pequeña estructurita pernada a una pared y ya está disponible para hacer su conexión con las unidades condensadoras. Y no tiene que ser simplemente que haya 3 o 2 o 1. Miren que en este caso en particular hay más de 15 unidades, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 unidades, algunas con 2 ventiladores por su tamaño y otras con un ventilador. Entonces aquí debe haber una gran instalación frigorífica, no solamente tiendas pequeñas, en muchos casos también inclusive para tiendas de
de gran tamaño y va alineado con muchas cosas, por lo que tiene, si yo tengo temperaturas de evaporación más cercanas a mi mueble, tengo una eficiencia energética. El sistema centralizado tiene algunas restricciones, como que tengo que tener diferentes temperaturas de evaporación. Aquí puedo estar evaporando a cada vitrina a la temperatura que me está exigiendo, y eso es un ahorro energético importante. Nomenclatura. Z es básicamente lo que tiene que ver con qué es scroll. Aquí hay un error. Esta es la familia. Esto se utiliza solamente cuando es digital. La D, L si es baja temperatura o simplemente no tiene ningún código y es para media temperatura extendida. El tamaño de ella depende, de ella me refiero a la unidad, depende de su potencia nominal en caballos, ¿cierto? 0,50 será 5 caballos, 0,75, 7,5. Después viene lo que la carga de aceite. Si no tiene ninguna letra es que viene mineral y eso ya por supuesto no está disponible, pero todas vienen con aceite de poliéster. Después el código eléctrico, que lo vamos a ver en detalle cuando veamos los modelos, si es trifásica, monofásica, si tiene protector interno en el compresor, y el código eléctrico, que significa si es 208, 230, si es 440, y al final lo que hemos denominado como el bill of material, es decir, cómo está configurada la unidad, y también lo mostramos ahora en detalle. Características generales. Esta unidad va de 2 a 7,5 caballos y está disponible en alta y media temperatura para las unidades ZX y ZXB. ZX y ZXB. Baja temperatura, ZXL, que es lo que en realidad es bien baja, vamos al rango menos 40, casi se puede evaporar. Y la tecnología digital, como dije, es la que me voy a referir con mayor precisión o mayor énfasis, que es lo que es una media realmente un poquito extendida, y se nomenclatura ZXD. Vienen todas dotadas con un control electrónico muy fuerte, que le hemos denominado Core Sense, que permite comunicación, que permite integración, que además protege el compresor y te da muchísimas alarmas y posibilidad de tener diagnóstico remoto, bajar la data directamente del Core Sense y tener el registro de lo que ha ocurrido. Trabaja con múltiples refrigerantes, muchos de ellos son hoy por hoy refrigerantes de muy bajo GWP, y la capacidad de integrarlo con toda una red inteligente y conectarlo a una red de monitoreo. Menor costo de operación, ¿por qué? Por el tema de la eficiencia. Son unidades que, además de muchas cosas que les voy a mostrar ahora, tienen el compresor scroll, que de por sí es muy eficiente. Menor costo de mantenimiento por todo el tema de conectividad, por el tema de alarmas, por todas las protecciones que tiene. Por lo tanto, viene de la mano con reducción, que fue ese primer desafío que tenía el propietario. ¿Qué es lo que quiere el propietario? Tener un costo operativo más bajo, y todo eso depende del tema no solamente de energía, mantenimiento, sino que tiene que ver con el tema de pérdida, ¿cierto? Algunas son visibles y otras no son visibles, es decir, cuando el consumidor se da cuenta que su producto llega a la casa y a los 2 días se le daña, tiene que ver también con un tema del supermercadista, ¿no? Porque probablemente rompió la cadena de frío en algún momento. 3 a 5 decibeles más silencioso. Esto pareciera que de 75 de 3 es el 5%, y resulta que las escalas de ruido son exponenciales. 3 o 5 decibeles por debajo de lo que tiene una unidad estándar. Esto es más del 30%, los que conocen la escala logarítmica del nivel de ruido. Esto es importante, y esto realmente es el resultado de que el compresor viene forrado con un material antiacústico, y toda esta cabina donde está confinado el compresor y todos los componentes está con material antiacústico de alta especificación y cerrada por un empaque, además, para que pueda estar a la intemperie. Entonces, todo esto la hace que sea una máquina realmente un desempeño muy alto y con muy bajo nivel de ruido. Capacidad de conectarse a un sistema de monitoreo, que es una patente de Emerson, que se llama XWeb. Simplicidad del servicio, porque muchas unidades que conocemos, cuando yo voy a acceder por una puerta lateral, se me viola la estanqueidad de la condensación, entonces comienza a subirse la presión de alta y tengo que cerrar la puerta rápidamente o sacar los manómetros por un puertico por un lado, y si voy a poner el amperímetro me toca buscar un cable que alimente toda la unidad. Aquí puedo entrar a la unidad y cogerle corriente al compresor, corriente al ventilador, puedo mirar todas las mirillas y todo lo que vemos lo puedo hacer, darle una muy buena facilidad de servicio. Por lo tanto, por todas estas ventajas del tema de consumo de energía, el tema de la baja carga de refrigerante, hace que de sustentabilidad y preservación del medio ambiente, por todas las características que hemos mencionado. Está dotado con un compresor scroll, que muchos están familiarizados con esta tecnología. El compresor scroll ha sido ya exitoso en muchas aplicaciones, entre otras la refrigeración, por muchas razones. Primero, por tener muchas menos partes móviles que un compresor de pistón,
la capacidad de arranque a cualquier carga, porque cuando el compresor de scroll arranca, la parte superior del scroll prácticamente está a la misma presión de la succión. Es decir, ese torque alto que se genera en las unidades convencionales de pistón, acá prácticamente el motor arranca con una corriente muy baja, porque la presión de baja es igual a la de alta hasta este cabezal. No tiene platos de válvula, no tiene empacadura, bulones, todas las partes mecánicas de un compresor de pistón, muy robusto y fiable. Es muy compacto y liviano, lo cual ha permitido diseñar unidades de muy bajo footprint o de base para poder instalar en estas instalaciones. El espacio es muy crítico y además está demostrado por amplísimas horas de pruebas en los laboratorios nuestros con retorno de líquido que tienen una muy alta capacidad de manejar refrigerante líquido en retorno, porque está diseñado con unos bujes que están forrados en teflón, a diferencia de los bujes que están hechos en bronce de otro tipo de tecnología. Eso hace que, ustedes saben que el teflón es un material que lo que hace es que minimiza la fricción, y en condiciones de baja lubricación permite que el equipo pueda trabajar muchas más horas antes que se dé una falla. Una de las ventajas, además de que tiene muy pocas piezas móviles, es que ustedes saben que los compresores de pistón siempre tienen un espacio muerto, y esa cámara muerta genera una ineficiencia volumétrica, además de todos los componentes que tiene un compresor de pistón, como pueden ser el perno, pasador, biela, bulón, anillo, empacadura y todo lo demás, que implica una ineficiencia, no tanto en el tema de la expansión, sino también en desgaste de piezas y partes que se limitan la confiabilidad. Entremos a los componentes mecánicos. Esto es como un corte, como una pictografía de la unidad como está configurada. Claramente tiene dos partes, la parte, digamos, del serpentín y la parte de movimiento de aire, que en muchos casos tiene dos ventiladores, en otros muy pocos tiene uno cuando son las más pequeñas, un recibidor de líquido que tiene una silueta bastante particular, porque es de una sección muy baja y alto para tener un muy buen volumen y una buena capacidad de manejo de refrigerante en el recibidor, y está dispuesto en la parte del condensador. Después en la parte, digamos, yo llamo así mecánica, donde está el compresor y esta cabina insonorizada que les mencioné, está el acumulador de succión, que es propio de las unidades de baja temperatura, que es donde realmente el retorno líquido es más severo, que son las ZXL. Tiene un separador de aceite, lo cual lo hace muy confiable en el tema de migración de aceite del sistema, porque él hace que muy poca cantidad de aceite esté migrando al sistema, y él mismo se encarga de regresarlo al compresor sin que tenga que restarle eficiencia al sistema. Ustedes saben que el hecho de tener migración de aceite al sistema no solamente compromete el compresor, sino también que genera una película de aceite en los intercambiadores de calor que me resta eficiencia en los evaporadores. Entonces aquí tengo yo prácticamente obviado esa problemática de aceite por el separador. El tubo de recibidor que ya les mencioné tiene instalado de fábrica, y por eso me refería a los desafíos del fabricante, del propietario, que yo no tenga que estar instalando recibidores de líquido, filtros. Toda esa instalación de campo quita tiempo en una instalación, y no solo quita tiempo, sino son riesgos de fugas realmente. El hecho de que esto venga aprobado y conectado de fábrica es una altísima confiabilidad. Entonces viene con el visor de líquido conectado de fábrica, el indicador de humedad y el filtro deshidratador conectado de fábrica, con todas sus válvulas de servicio conectadas de fábrica, y además de eso, como si fuera poco, viene con un visor de nivel de aceite. Entonces yo puedo estar arrancando una máquina de este tipo y puedo estar chequeando si hay burbujas en la mirilla de líquido, puedo estar chequeando el nivel de aceite desde el visor de aceite, y me permite un ajuste más preciso y de más confiabilidad. Y todo lo puedo hacer inclusive con la ventanita o con la puerta que les había mostrado, que está aquí en la parte lateral. O sea, todo ese servicio y todo ese acceso están disponibles desde la ventana de servicio o desde el acceso. El control, lo vamos a ver más en la última plática, todo lo que tiene que ver el sistema de control, monitoreo, pero resumiendo, tenemos protecciones de rotación en reversa. Ustedes saben que el scroll trabaja solamente en un sentido, pero es muy típico que en una instalación estemos cambiando cables porque se quemó una línea en la línea principal, en el transformador, porque entró una planta de emergencia, porque las redes públicas hicieron un cambio de acometida, entonces la unidad queda protegida, protección en reversa. Adicionalmente a la protección que tiene el compresor por su térmico interno, tiene un traductor de corriente que hace que proteja al motor por sobrecarga. Además, también por temperatura de descarga, que es uno de los puntos más sensibles en cuanto al trabajo de campo, porque nosotros nunca nos ponemos con un termómetro a medir temperatura de descarga, y a veces cuando hay temperatura de evaporación muy baja hay el riesgo de que la temperatura de descarga nos genere un problema de lubricación.
Además, él viene con ese control viene con prácticamente un monitor de voltaje que me protege contra alta y baja condición de voltaje, me protege por alta y baja presión. Además, puedo programarle, como van a ver después. Yo voy a insistir mucho en eso porque una de las fortalezas es el control y es bien importante que asistan a esa última charla donde hablamos todo el detalle de los tiempos de ajuste, de los parámetros para calibrar el commissioning en el campo. Y todo lo que tiene que ver con alarmas, pérdida de fase, inversión de fase y sobretensión. Todo eso que estamos mostrando, el tema de la ventana, como le podemos decir de una manera, o la puerta de acceso, se le puede hacerse inclusive con la tapa cerrada porque tiene una ventanita de inspección con un picaporte y un empaque que hace que todo eso esté estanco. Entonces yo puedo simplemente abriendo, ver cómo están todas sus variables de nivel de líquido, burbuja, mirilla, o acceder a las partes eléctricas cuando se requiera. Viene con un breaker conectado de fábrica y seleccionado de fábrica y un contactor seleccionado de fábrica. Sabemos que uno de los desafíos que tenemos a veces es cuando nos ponemos a armar nosotros eso de nosotros mismos, si es la corriente de marcha, la de corriente de rotor bloqueado, que 1.25, que la RLA, y hay tantos cuestionamientos a veces desde el punto de vista técnico que cuando ya uno tiene una unidad de esta con líquido de succión, pega los tubos, hace una buena instalación y la máquina va a tener muchos años de confiabilidad. Lista de materiales, lo que nosotros llamamos el bill of material, como para hacer un poco más sensible todo lo que está llegando al mercado, es 451 y viene con todos estos dispositivos. Todas vienen con CoreSense, que es el control electrónico que viene acá incorporado en el tablero, viene con su breaker o interruptor, viene con acumuladores, especialmente las máquinas de baja, en media y digital no lo trae, separador de aceite, tubo recibidor, 2 ventiladores de 4 o 5 caballos, dependiendo del modelo, visor de líquido con su indicador de humedad, presostato de baja ajustable, menos para las digitales, por el tema de que la unidad de baja puede estar bajando una presión muy baja para cargas muy bajas. El filtro, el presostato de alta fijo por seguridad, válvula de servicio, válvula de servicio a la salida del recibidor, presostato de baja fijo, visor de nivel de aceite, el módulo inteligente de control, control de velocidad. No había hecho mucho énfasis en eso, pero cuando me refería al nivel de ruido, resalto 3 cosas realmente. El forro antiacústico que trae el compresor y adicionalmente la protección antiacústica que trae todo el gabinete donde está todo eso. Y finalmente, cuando tengo baja condensación, que normalmente en la noche, cuando más molesta a los vecinos por el tema de nivel de ruido, es cuando la máquina tiene su muy baja velocidad en el ventilador hasta el punto en que ni se siente que está trabajando. Y ahí donde la unidad puede estar ubicada prácticamente en una de estas paredes que se colinda con ventanas de la vecindad sin tener ningún problema. Y ya tenemos mucha experiencia. El diagrama esquemático de la unidad, realmente no voy a ir mucho acá al detalle, pero básicamente tiene el compresor, tiene un condensador que puede tener 1 o 2 ventiladores, el recibidor de líquido, el filtro deshidratador, la válvula de expansión para inyección de líquido en el caso que se requiera para las unidades que tienen sistema de enfriamiento, válvula de servicio de líquido de succión, presostato de baja ajustable, presostato de baja fijo, 8 y 9, que están aquí, 8 y 9, el 10 es traductor de presión que le manda una señal al controlador, sensores de temperatura de descarga, que es el 12, que está conectado también. Todas estas señales que ustedes ven aquí, la ventaja es que vienen cableadas de fábrica y todos están al cerebro de la unidad. Entonces, cada vez que yo le hablo del traductor, está la presión, la está tomando. El de alta también lo está tomando. Temperatura de descarga lo está tomando. Y tiene un sensor de temperatura ambiente para controlar las etapas de los ventiladores. Y cuando son 2, y la velocidad de los ventiladores cuando se requiera controlar la velocidad por condensación. Este es un sistema típico, lo grafico porque cuando tengamos la digital vamos a ver que hay una pequeña diferencia y cuando veamos las que son ZXL hay una pequeña diferencia. Aquí es lo que hemos hecho de toda la vida, una línea de líquido con su solenoide, su válvula de expansión y la línea de succión que en este caso está de color azul porque está aislada, por supuesto. Cuando ya hablamos de la unidad de ZXL comienzan a aparecer otros actores. Realmente, esto es una unidad de altísimo desempeño, de altísima eficiencia y que baja realmente a unos menos 45 grados Fahrenheit de temperatura de evaporación. ¿Por qué? Porque tiene un intercambiador de calor para enfriar el líquido. O sea, este líquido que está saliendo de la botella de líquido se intercambia calor hasta tal forma que yo puedo tener líquido entrando a la válvula de expansión al orden de los 40 grados Fahrenheit, utilizando, y ese vapor que está generando este intercambiador regresa al compresor a un puerto intermedio.
Entonces yo puedo, utilizando el mismo sistema de condensación y teniendo una derivación de ese líquido, puedo tener un muy buen rendimiento, porque el líquido a 40 grados Fahrenheit me da un efecto refrigerante neto impresionante, 25-30% de capacidad para el mismo desplazamiento. Adicionalmente viene con muchísimas protecciones, como por ejemplo esta válvula antirretorno, también la posibilidad de tener 2 ventiladores en los condensadores, el recibidor de líquido, el intercambiador de calor conectado de fábrica, una válvula de expansión electrónica para controlar el intercambiador de calor, el filtro y visor de líquidos instalado de fábrica, válvula de servicio de líquido de succión, separador de líquido o acumulador de succión, perdón, como le quieran decir, presotato de baja, transductor de presión y todos los sensores que tienen que ver temperatura de descarga, temperatura ambiente y los sensores de temperatura de vapor antes y después para poder operar la válvula que hace que este intercambiador trabaje de la manera más eficiente y garantizando que no le llegue líquido al compresor. Como les digo, cuando yo puedo enfriar este líquido, tengo un efecto refrigerante y puedo trabajar con temperaturas de evaporación muy, muy bajas. Para mostrarlo de una manera más esquemática, esto es lo que realmente hace una ZXL. Del condensador tomo una línea de líquido, la utilizo para enfriar el líquido primario, si le puedo decir así. Este líquido que es 110 me baja a 45, 50 grados Fahrenheit, y este vapor que sale de este intercambiador me regresa a un puerto intermedio. Entonces aquí tengo una mezcla del vapor de esa etapa que le puedo llamar de alguna forma intermedia. Me le baja la temperatura al gas de descarga de esta primera etapa haciendo una mezcla, impidiendo que el compresor pase a consumir una gran cantidad de energía y que el compresor no se me vaya a proteger por alta temperatura de descarga. Entonces todo esto me permite que tener un subenfriamiento en líquido importante, y esto se refleja en mayor efecto refrigerante. Los que tengan este diagrama en la cabeza saben que la capacidad de una unidad condensadora o de un sistema frigorífico por compresión de vapor depende de la diferencia en la entalpía que hay desde este punto hasta este. O sea que me estoy ganando todo este mayor efecto refrigerante neto sin mayor consumo de energía. Por eso es que me estoy ganando ese 20 o 25% más de capacidad y más eficiencia. Ya como estoy teniendo líquido a esa temperatura, ya aquí me toca aislar la línea de líquido. Ya esta línea de líquido va aislada porque esta línea de líquido probablemente está a 45, 50, o sea, se comporta prácticamente como una línea de succión, para decirlo así, en términos de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces igual tener un líquido aislado, igual tener una succión aislada. Pero señores, usted dirá, me estoy gastando el aislamiento de más, sí, pero hay otros beneficios adicionales. Además de toda la eficiencia que tiene el sistema, tengo menos carga de refrigerante, porque es que cuando el líquido está tan frío, el diámetro de la tubería es más pequeño, por lo tanto consumo menos líquido en mi instalación. Y además consumo menos cobre, porque mi diámetro de tubería es más pequeño. Entonces, estoy probablemente gastándome un aislamiento, un Armaflex, pero tengo otros beneficios, como que tengo tubería de cobre más pequeña, menos carga de refrigerante y otros beneficios, además de toda la eficiencia energética que me está aportando el hecho de que tenga inyección de líquido. Algunas nomenclaturas, algunas capacidades según la nomenclatura, la ZX, que es media, temperatura media extendida, desde la 0.20 a la 0.75. O sea, esta es la potencia. Recuerden cuando le hablaba de nomenclatura en caballos, 2 caballos, 2,5, 3, 4, 5, 6 y 7,5. En todos los voltajes nos interesa ahorita qué es lo que está disponible en monofásico 60 Hz, trifásico 60 Hz, a 230, incluso a 440 en prácticamente todos los modelos. Monofásico hasta las 5 caballos y trifásico 6 y 7,5. La baja temperatura 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6 y 7,5. Disponible también en 440, en 220 voltios y monofásico en gran cantidad de tamaño, no en todos. La digital básicamente está a las 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y por qué? Realmente porque como ella tiene esa gran capacidad de modular y ajustarse a una demanda, yo puedo coger una de 7,5 y me puede estar dando 6 porque trabaja al 80%, para decir algo en cifra. Disponible en trifásico a 440 y en trifásico a 208, 220, tres fases 65. Ahora viene una parte bien interesante, que es, le insistí mucho de que comenzamos la plática a hablarle de cargas parciales. ¿Por qué? ¿Cómo se generan? ¿Por qué realmente las cargas parciales es una oportunidad de ahorro? ¿Cuáles son las recomendaciones y por qué la tecnología digital está hecho como un sastre a la medida para este desafío? ¿Y cómo se alinea con el requerimiento?
Ustedes saben que normalmente yo nunca puedo decir que mi equipo trabaja siempre en una condición. Yo tengo una demanda frigorífica, que es la que está en azul, ¿cierto? Y va a depender de la rotación del producto, la temperatura con que llegue el producto, la cantidad de gente que pase delante del mueble, la temperatura del local. Pero además mi sistema me da una capacidad enorme también. A veces me da una capacidad muy alta y a veces me da una capacidad muy baja, dependiendo también de muchas variables, de la temperatura exterior, casi siempre, pero también el momento en que está siendo exigida. Entonces, a veces esto no se alinea y esto hace que comience a generarse una distorsión entre lo que estoy requiriendo en mi demanda frigorífica y la capacidad que me está entregando el sistema. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que yo quisiera? Que mi máquina vaya de la línea de lo que me está exigiendo el sistema. ¿Por qué? Porque si eso no ocurre así, cuando yo tengo una disminución en la temperatura ambiente, ¿qué es lo que el equipo, lo único que puede hacer el equipo, que es ciclar? Cuando él ve que él cumple su capacidad porque la temperatura ambiente baja, ve que hay cortinas nocturnas si las hay, o no hay rotación de producto, o cualquiera de esas variables que impactan la temperatura del mueble, o hay un set point nocturno en el mueble. ¿Qué ocurre? El compresor dice, esto está muy sobrado, y sobre todo en unas ciudades en Colombia donde hay una estacionalidad, donde tenemos mañanas muy frías y medios días muy calientes. ¿Qué pasa? El compresor comienza a rendir en exceso cuando la temperatura ambiente baja. La unidad condensadora comienza a rendir en exceso y la carga frigorífica disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a hacer ciclos. Y ese exceso de ciclos que está impactando la vida del compresor me impide tener un control fino de temperatura, me impide sacarle provecho de la eficiencia energética del sistema y probablemente tiene un impacto en los productos refrigerados porque tengo que esperar a la banda muerta que prenda, que apague, que prenda, que apague. Además, los compresores están probados a vida útil, no a horas de servicio. Yo tengo restricción en la vida de los compresores, los contactores, los breakers, los cables, el estrés eléctrico del compresor, de las tuberías por prender y apagar. O sea, la condición no ideal y la más absurda de todo es cuando tengo una temperatura ambiente más baja, que debe ser el momento más ideal. ¿Cuál es la solución para esto? Hacer que mi compresor se alinee con eso. ¿Cómo lo logro realmente? Con una tecnología como el compresor digital. De cómo está diseñada una unidad digital. Básicamente un compresor ZBD, del cual voy a hablar ahora, tiene su separador de aceite, con un retorno de aceite al sistema, con un condensador, con unos dos ventiladores, válvula antirretorno, una válvula check, recibidor de líquido con válvula de servicio, filtro y visor de líquido también, válvula de servicio de succión, en succión en baja, y todo lo que tienen básicamente todas las unidades, que aquí no me voy a detener porque quiero hablar realmente del compresor. ¿Qué es lo que hace un compresor digital realmente? Es un arreglo muy sencillo realmente. ¿Por qué? Porque es un arreglo mecánico. Yo no estoy interfiriendo realmente en la electrónica de variar la frecuencia del sistema, ni estoy cambiando ni siquiera las revoluciones del compresor. Estoy por un principio que es modulación de ancho de pulso, una banda, un control de lógica PWM que me permite en espacio de 20 segundos definir cuántos de esos segundos está al 100 y cuántos segundos está al 0. O sea, cuánto tiempo está cargado y descargado. Y del por ciento que esté al 100 y al 0, logro tener un 40%, si es un caso 12-8, si estoy 10-10, estoy al 50, así puedo ponerme desde el 10 hasta el 100%. Entonces, ventaja, el compresor siempre está a sus 3.500 revoluciones, siempre está lubricando, siempre está haciendo que regrese una masa de refrigerante suficiente para enfriar el compresor, y es una operación mecánica muy sencilla, muy sencilla. De hecho, el compresor tiene esta configuración, o sea, yo para saber realmente si mi compresor es digital, tengo nada más que verlo físicamente, y en estas capacidades voy a encontrar una tubería que está haciendo una especie de interconexión entre la succión y la parte superior, que realmente no es gas de descarga. No pensemos que está descargando gas de descarga sobre la succión, porque eso sería ineficiente. Está permitiendo que una pequeña cantidad del gas de succión que mantiene los espirales unidos se esté liberando para hacer que los scrolls se separen y trabaje sin comprimir. Eso básicamente lo que hace. Aquí está básicamente un esquema de cómo está la válvula arriba y está abajo, permitiendo que los scrolls estén conectados. Vamos a ver si esta animación funciona. Sí funcionó. Entonces miren ustedes que cuando hay una excitación sobre la válvula solenoide, los scrolls se separan. No sé si se alcanzan a ver aquí donde tengo el puntero. Miren cómo el scroll fijo se desconecta, si esa palabra se puede decir, del scroll orbitante. Hay una pequeña separación de milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que en el peor de los casos, ¿qué es lo que puede pasar si este compresor se le daña a la bobina? Que queda trabajando como un compresor fijo. ¿Por qué? Porque es un compresor realmente donde hay un arreglo mecánico sobre los espirales
para que puedan conectarse o desconectarse por una pequeña cantidad de vapor de baja que está siendo bypaseado a la misma succión del compresor para que no genere un impacto en energía, solamente que se descargue y carga, porque los espirales están desconectados entre sí y están girando. Entonces miren que las revoluciones no cambian, el principio de enfriamiento del motor es el mismo y toda la parte, digamos, de control está determinada por el número de veces que esta solenoide se activa, que es una solenoide especial que está diseñada para más de 42 millones de ciclos, o sea que el último que va a fallar seguramente es esta bobina. Algunas lecturas tomadas de un sistema de control, de un rack un poco más grande, donde se prueba la tecnología digital entre el antes y el después, y hay una variación muy importante entre la temperatura, entre la presión de succión antes y después. O sea, que yo puedo tener variaciones de 20 o 30 libras, acá solamente tengo variaciones de 6 libras. Una de las aplicaciones donde el digital fue muy exitoso es en data center, donde las variaciones de temperatura son muy, muy exigentes. Aquí está aplicado sobre la refrigeración y sobre la cadena de frío. Todo esto nos permite, está de más resaltarlo, confiabilidad en la temperatura del producto, ahorro de energía, control de la presión de succión. Y aquí está en la temperatura de la cámara. Si nosotros pudiéramos trazar la temperatura de cámara, entre tenerlo o tenerlo, vamos a ver que el producto se mantiene mucho más estable y eso es merma el producto. Finalmente hay una ventaja intangible del consumidor cuando entra y ve que su producto le dura más en su nevera, que tiene una apariencia más fresco, cuando puede verificar que la trazabilidad del producto tuvo una menor variación en la temperatura. Todo eso da un 92% de control más preciso en la temperatura del producto. Adicionalmente, los ciclos de parada y arranque se disminuyen hasta un 80% realmente. Aquí está 56 mínimo, pero tenemos casos en Colombia de cadenas de supermercados que han optado el digital como la única opción para su frío alimentario. Y el compresor digital no para, obviamente, porque está siempre modulando, pero los demás compresores, en este caso estamos comparando simplemente el digital que va a estar modulando, pero evita ciclos de prendido y apagado. En este caso, y vuelvo otra vez al primer slide o de los primeros slides donde yo les hablaba de diferentes cargas en los evaporadores. Cuando usted tiene un lineal de 10 metros, 15 metros con 3 evaporadores, se puede parar en una parte lineal, ya sea porque entró el frío, ya sea porque llegó la temperatura. Entonces la unidad tiene que darse cuenta porque para una solenoide y la presión de succión comienza a disminuir, entonces ella tendería a apagar el compresor o a ciclar. En este caso la unidad condensadora percibe que está disminuyendo la presión de succión y lo que hace es que trabaja a cargas parciales y todo eso genera ahorro en eficiencia energética porque de todas maneras ese compresor se hace un compresor más chico que está descargando sobre un condensador que está sobredimensionado para su capacidad a media carga. Entonces, ¿qué hace? La temperatura de condensación se regula, es una temperatura de condensación más baja, está consumiendo menos energía, menos potencia porque está regulada por la operación del sistema digital. Entonces, básicamente, eso es, nos quedan 8 minutos. Quería dejarlos para preguntas, si las hubiese. Sí, ingeniero, tenemos unas preguntitas. Nos pregunta Diego Escobar, ¿dónde son ensamblados estos equipos? Sí, estos equipos vienen de diferentes plantas. Hay plantas en Estados Unidos, plantas en Asia, plantas en Europa, es diferente, dependiendo de la procedencia en unidad, pueden venir de diferentes plantas. Pero normalmente lo importante más de dónde se ensamblan, dónde se fabrican, es que son diseños y son patentes de Emerson. O sea, cuando se hacen en otros países, se hacen con toda la tecnología y con toda la patente que se desarrolla en los centros de ingeniería y desarrollo de Copeland en los Estados Unidos. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿qué recomendación hay cuando solamente se maneja un evaporador con unidades digitales? Cuando hay un solo evaporador, la capacidad de la unidad varía en función de la presión de succión. Por ejemplo, y vuelvo al tercer o cuarto gráfico cuando habla del digital. ¿Qué pasa cuando la temperatura ambiente disminuye? Pasan dos cosas. La capacidad del compresor es más. Si un compresor me daba 90.000 BTU, me va a comenzar 100.000, 110.000 BTU. Y probablemente el frigorífico, aunque sea un solo evaporador, comienza a demandar menos. O puede que demande lo mismo, no importa, pero de todas maneras comienza a haber una diferencia. Entonces, la unidad condensadora entiende que la presión de succión está bajando mucho. ¿Y qué hace? Y comienza a modular. Inclusive en el caso que tengo un evaporador y una unidad condensadora, también tengo beneficios. Eso pasa inclusive en aire acondicionado, pasa en refrigeración con múltiples evaporadores, pero realmente porque es casi imposible que yo tenga
temperatura ambiente constante y temperatura de cámara constante y todo constante todo el tiempo. Si es así, no compre la digital porque no le sirve realmente. Pero no, eso no ocurre nunca. De hecho, las ciudades tienen estacionalidad, los días tienen estacionalidad, entonces siempre hay la posibilidad de tener ese ahorro. Gracias, ingeniero. Tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de responder las que más podamos. Sí, con gusto. Nos preguntan, ¿este sistema es más eficiente que un sistema inverter? Sí, yo no tendría que mostrarles muchos aspectos para compararlo, pero básicamente les voy a decir algunos por encima. El sistema de variar la velocidad, y Emerson ha desarrollado también variadores de velocidad en algunos compresores. En este tipo de unidades, ponerle un variador de frecuencia revistaría una mayor complejidad desde el punto de vista electrónico, comenzando porque el variador necesita enfriarse. Entonces ya tengo que pensar en un tablero más grande. Normalmente implica una serie de consideraciones de programación, implica tener un bypass para cuando el variador falle, pueda irse al bypass y no me saque toda la máquina de servicio. Digamos, revisto un poco más de complejidad, se generan algunos armónicos o corrientes parásitas en las corrientes que se pueden eliminar con filtros, pero también me pueden dañar otros componentes, un capacitor. Todo eso se puede prevenir, pero entonces tengo que comenzar a pensar en la ventilación del variador, tengo que pensar en el tamaño del gabinete, tengo que pensar en el sistema de filtración, en la programación, y el nivel de eficiencia casi que llegan a estar muy comparables. Hay una curva que la podría mostrar en alguna plática, donde en alguna etapa puede que el variador le resulte igual, en la otra le comienza a ganar un poquito el digital, depende en qué punto te mantengas realmente yo diría que están un poco igual realmente para no entrar en una discusión muy académica y muy profunda, pero hay demostraciones que en el largo plazo la tecnología digital resulta ser costo-beneficio mucho más razonable, y a pesar de, como les digo, que tenemos también soluciones de variador de frecuencia en muchas unidades y en muchas tecnologías de compresores. Gracias, ingeniero. Voy a leer estas dos en una. La primera, las soldaduras de tuberías para estos equipos deben tener atmósfera de nitrógeno, y nos preguntan las distancias máximas de tuberías. Ok, la atmósfera de gas inerte siempre es una práctica. En la segunda plática les vamos a hablar de las buenas prácticas, pero siempre es una buena práctica. ¿Por qué? Porque estamos evitando el óxido de cobre que se produce durante la temperatura. Y estos refrigerantes y estos aceites son atrapan muchas partículas, son muy detergentes y van recogiendo y recogiendo mugre. Entonces, por más que sople, hay partículas que se quedan adheridas a la tubería y con el tiempo el mismo aceite la va desprendiendo. Entonces, yo tengo que evitar eso, y hay muchas, si ustedes ponen en Google soldadura atmósfera inerte, ven una cantidad de diferencia entre la tubería cuando se usa y cuando no se usa. Y eso es como un espejo, como contra cuando estamos con algo totalmente manchado, y esa mancha después le va saliendo con el tiempo. Entonces sí, definitivamente sí. Y la distancia, yo no me atrevo a decir la distancia pueden ser 100 pies, pueden ser 30 metros, pero yo no me preocuparía por la distancia. En la segunda plática vamos a ver más de eso. Yo me preocuparía por hacerle énfasis en lo siguiente: tengan mucho cuidado en las cargas parciales, porque si yo tengo un ascendente, es probable que tenga que hacer un cambio de sección para tener velocidades que me permitan que el gas suba hasta la unidad, si tengo la unidad en la parte superior. Si está en la trastienda, mismo nivel, no es tan crítico. Entonces, más que una distancia como tal, es tener una buena práctica en diseño de tubería. Velocidades de succión, trampas, riser, pendientes y cambio de velocidad cuando tengo elevadores. Entonces, porque no es lo mismo tener 100 pies horizontales que tener 100 pies subiendo y sacándole la vuelta a una columna, a una máquina. Entonces, yo le invitaría a tomar la próxima charla y ver lo que se llama longitud equivalente, que es ahí donde tenemos que ver. Y en algunos casos me toca inclusive penalizar la eficiencia de la máquina para buscar un cambio de sección en un elevador, para que la velocidad del refrigerante en el riser sea lo suficientemente alta para que me pesque el aceite que se quedó abajo si la unidad está a una distancia. Entonces, ahí la pregunta es: distancia horizontal, distancia vertical, pendiente, riser, sifones. Si tengo todas las buenas prácticas, no tengo problemas. Pero recuerde además que la unidad viene con separador de aceite, lo cual le da una confiabilidad que hay muy poco aceite saliendo del sistema. Gracias, ingeniero. ¿Cuál es la presión de prueba a la que llegan las unidades? Esto con el fin de verificar su buen estado antes de ser instalada. Sí, yo no recomendaría probar todo a una sola presión, porque les digo algo, yo diría 1.5 S presión de trabajo, pero la pregunta es, ¿pero presión de trabajo de qué? Yo no puedo meterle al condensador, al evaporador,
680 libras, porque probablemente él no va a trabajar a 680 libras. Tengo que buscar la presión de trabajo bueno, disculpen, la pregunta va más por la unidad. El compresor probablemente no lo voy a poder probar a la presión que pruebo el condensador, porque el compresor tiene una parte de baja y una parte de alta. Entonces la parte de baja no lo voy a poder probar, pero normalmente si yo estoy probando todo el sistema 1.5 veces, 220, 250 libras, puedo probar todo. Lo que no puedo llevar es a la presión del condensador. Seguramente el condensador va a estar a una presión más alta, pero no puedo llevar todo a la máxima presión, 1.5, 1.3 veces la presión del condensador y probar inclusive el lado de baja, porque estoy violando la norma esa elemental de 1.5 su máxima presión, porque el compresor en su parte de baja nunca va a estar a más de la presión de reposo del refrigerante a una temperatura de 95 grados Fahrenheit. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿con este equipo debo utilizar válvula de expansión electrónica? La válvula de expansión electrónica, y es una muy buena pregunta, me comienza a generar beneficios complementarios. Es decir, la válvula de expansión electrónica me permite que mi evaporador trabaje siempre lleno con un superheat en lo mínimo posible. Pero para la unidad esa es una condición que no la condiciona. Si yo tengo válvula de expansión termostática, la unidad igual puede trabajar bien. Pero es probable que en algún momento, para alguna aplicación, no quiero referirme ahora mismo a este tema de las cadenas, estoy hablando de la unidad en general, es probable que yo arranque la unidad, esté el producto caliente y el evaporador arrancó parcialmente desocupado mientras la válvula ajusta. Esos 7, 8, 10, 15 minutos o 2 horas que él abate la carga frigorífica, es probable que el evaporador arranque con un superheat muy alto. Y esos superheat tan altos me están penalizando la eficiencia de todo el sistema. Entonces, en la válvula de expansión electrónica, como no depende de la variabilidad y se posiciona un motor, un driver en el punto exacto, desde que la máquina arranca me está generando el máximo desempeño del evaporador. Entonces, es un tema de eficiencia. Pero la unidad condensadora como tal me admite perfectamente trabajar con válvulas termostáticas, con válvulas de puerto balanceado, o también me puede trabajar con válvulas de expansión electrónica y le estoy sacando el máximo performance a todo, al arreglo, realmente. Gracias, ingeniero. Nos escriben, las unidades no requieren en ningún caso bases antivibratorias. El fabricante asegura bajo nivel de vibración y ruido en cualquier tipo de estructura de soporte. Sí, normalmente hay se recomienda así una gomita y anclarla bien. Hay un grumen, una gomita que se recomienda para la base. Les voy a contar una experiencia muy particular. El compresor digital, cuando se descarga, hace un poco más de ruido cuando está al 100%. En este caso eso no hay problema. Pero si yo esto lo instalo sobre una base metálica, una lámina metálica, digamos, de alfajor, lo atornillo bien y no le pongo ninguna separación de caucho, es probable que la reverberación de la unidad se transfiera a una... Yo lo que tengo que hacer es cortar esa onda, ¿cierto? Para que no entre en resonancia y no entre en ampliarme la onda natural del equipo o la frecuencia natural del equipo con la frecuencia y la estructura. Entonces es un tema de buenas prácticas. Una gomita, que el tornillo que fija la gomita tenga su cauchito y tenga todo. Si yo cumplo con las prácticas que están en el boletín, y recuerden que si ustedes nos escriben, ahí por la plataforma de acá y les pueden bajar toda la información y todo el manual de instalación. Además de todas esas preguntas, vamos a ampliarla. Yo estoy tomando nota, ¿no? Para estar seguro que en la plática de la próxima martes vamos a hablar del tema de las bases, pero en condiciones normales no hay ningún problema. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿hay disponibilidad para entrega inmediata de las partes que pueden fallar o que ya cumplieron su vida útil? Sí, justamente hace un mes probablemente comenzamos con una campaña de difusión que estamos cerrándola. Probablemente hoy falten algunos componentes, pero todo está pedido, todo está en curso, todo está en órdenes ya. Ya estamos haciendo este programa de divulgaciones con usuarios finales, con ustedes, con los contratistas, con los que siempre nos están acompañando en las pláticas, pero estamos haciendo que todo como les dije, ¿qué es lo que quiere un usuario final? Que haya postventa. O sea, sí tenemos garantizado, hay inventario de parte número que también lo podemos compartir con ustedes para que ustedes tengan los parte números de los componentes. Va a haber componentes, va a haber partes, va a haber compresores de reemplazo, va a haber electrónicos, va a haber todo para poder tener soporte postventa, todo. Hoy es probable que todavía falte, no sé, algo, puede que falte un traductor o algo así.
pero apenas comienzan a llegar las primeras unidades, con eso llegan todas las partes. Gracias, ingeniero. Nos preguntan cuál es el porcentaje mínimo en el que puede trabajar la unidad. Sí, normalmente el compresor como tal trabaja del 10 al 100%. En la parte electrónica les van a dar, eso es una programación que se le puede hacer. Nosotros por pura precaución, no es que el compresor no lo pueda hacer, pero como no sabemos el tiempo que se puede quedar al 10%, eso es muy improbable realmente. Si tú una nevera de 10 metros, la más pequeña es 275, es probable que eso quede al 30, al 20%. O sea, ¿cuánto es 250 10 metros? El 25%. O sea, es muy difícil que baje por menos de 2,50. Sobre todo en este tipo de arquitecturas de nevera. Tienes 375, 375 y 250. Entonces 250 sería el 25, pero 20% es un factor de seguridad, de ultraseguridad, digamos. El compresor lo puede hacer al 10%, pero es claro, y no es ningún secreto decir que si la temperatura de presión está muy baja, se queda al 10% y se queda un tiempo prolongado, definitivamente no va a ser bueno para el compresor. Es la condición en que, recuerden que él está del 20% de segundo, tiene 90% descargado y 10% cargado. Ese 10% alcanza a enfriarse y que le llegue el más flow para refrigerarse, pero si se está en el tiempo, la temperatura puede ir aumentando. Entonces, yo recomendaría no bajarla por debajo de 20, a pesar de que técnicamente el compresor puede llegar al 10. Gracias, ingeniero. ¿Alguna recomendación para el ajuste de carga de aceite en función de la longitud y diámetro de las tuberías? Normalmente la cantidad de aceite que trae la unidad y el compresor, como viene con su separador, ya viene cargado para una distancia, para decirlo así, ajustado a lo que se hace en el campo. Y eso tiene que ver con la caída de presión, que la presión de succión no supere más de 1,5 grados Fahrenheit, su presión equivalente. Pero digamos que no habría que estar pensando en recargarla, salvo que yo tengo un recorrido muy largo, tengo un sifón muy grande. Ahí lo que yo sí debería hacer es calcular la cantidad de aceite que me está consumiendo los sifones para incluirla como una recarga. Pero normalmente en lo que hemos hecho hasta ahora, en instalaciones muy críticas, la carga de aceite que trae el equipo es suficiente. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿se pueden utilizar en unidades grandes de congelación para centrales de abastos o distritos energéticos? La unidad de ZXL, como digo yo, es que la baja es tan objetiva como subjetiva. En las unidades de temperatura de media nuestra, que son las ZX, bajan hasta menos 30, recuerdo, temperatura de evaporación. Pero si yo quiero baja menos 40 con ZXL, es una unidad espectacular en rendimiento. O sea, para centros de distribución y centros de acopio es excelente, porque yo no tengo comprometido toda una gran cantidad de instalaciones y a veces las curvas de ocupación de las centrales de acopio cambian mucho, ¿no? Por las temporadas. Entonces, es ideal para una instalación de baja temperatura donde ya no sería una ZXD, yo le recomendaría una ZXL, que por el tema de eficiencia y por el tema de estar seguro que estoy trabajando a una temperatura, por ejemplo, para helados, para esas temperaturas de pescado, de que son bien bajas. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, ¿el motor del compresor tiene arranque y marcha o una sola bobina? Los compresores, las digitales, dijimos que no estaban en monofásico. Entonces, las digitales particularmente que me referí solo arrancan con una sola bobina, que es la arranque directo. Y las monofásicas, que no son las ZXD, sino las ZX solo, las ZXL, sí tienen bobina de arranque y bobina de marcha. Pero como hago la referencia que la ventaja es que no necesita el relay potencial, porque una de las ventajas que tiene el scroll es que cuando arranca, la parte superior está la presión de la succión, entonces él no requiere ese alto torque que a veces demanda un relay potencial o un capacitor de arranque. Él se va directamente con el de marcha sin problema. Gracias, Inge. Ya nos quedan solo dos preguntas. ¿Nos podría orientar sobre una protección a las tuberías de cobre en el exterior de las tiendas? Bueno, normalmente lo que recomendaría es principalmente proteger las soldaduras realmente, que es donde se dan a veces los focos de corrosión. O sea, si la soldadura está bien hecha, realmente el hecho de protegerlas con una pintura no está de más. No es una práctica que esté estandarizada en el mercado, pero realmente los demás sufren. La tubería es muy difícil que se vaya de pronto a porosear por el espesor de la pared, es suficientemente grueso, pero en las soldaduras a veces se presentan ciertos grados de corrosión y esa corrosión va generando un debilitamiento ahí
que se genera a veces desde la misma soldadura, como se calienta, se produce un óxido ahí. Si no se retira el material, se va produciendo una especie de un hollín verde ahí que después puede porosearla. Pero realmente si la soldadura se hizo bien, con buena penetración, de tal forma que fluyó lo suficiente con penetración, inclusive esa misma soldadura está protegida por el mismo accesorio donde se soldó. Entonces, realmente el tema hasta de pintarla creería yo que es una buena protección, pero honestamente no es necesario ni indispensable. El cobre es muy, salvo que esté en un ambiente muy corrosivo, pues realmente. Gracias, ingeniero. Y terminaríamos con esta última. ¿Se le puede adaptar reguladores de termostatos para mantener el trabajo del mismo? Es decir, utilizar adicionalmente domótica para controlar a distancia. Mi recomendación de esa pregunta realmente es el equipo, el dispositivo electrónico que él tiene. Ojalá en la charla de la parte electrónico vamos a profundizar bastante de eso. Es tan, pero tan, digamos, también configurado y tan potente, digamos, desde el punto de vista de datos, que él tiene la posibilidad de sacar toda la data del equipo. O sea, yo lo que necesito en realidad es un puerto 485 y me conecto y puedo visualizar eso desde cualquier remoto, una laptop, un portátil, un celular. Entonces, mi recomendación sería no intervenirlo con algo de domótica, sino más bien tomar lo que ya está ahí y sacarlo para que te sirva para monitoreo, control y gerenciamiento a distancia. ¿Para qué duplicar algo que ya existe? Hay gente que dice, no, que yo tengo mi dispositivo, entonces tienes que poner un traductor que te lea la presión y ponerle que interfiera sobre la parte de control donde él tiene el control, tiene un relay de salida que te prende el compresor, tiene un relay de salida que te prende el ventilador. Entonces esos relays tendrías que deshabilitarlo y él tiene unos traductores de corriente que entiende cuando el compresor prenda. Entonces, si tú comienzas a tomar datos, a interferir en su lógica operativa, entonces se pierde porque él dice, hey, este compresor ahora está prendiendo por otra parte y no debía prender, entonces te puede fácilmente sacar una alarma. Yo realmente no recomendaría instalarle otros tipos de señales conectadas a él. Las señales de entrada y salida de él son entradas análogas de presión o temperatura, por lo que está dando la cámara o el mueble, y él tiene sus salidas digitales para todo lo que tiene que ver los relays de salida, sus solenoides, o él tiene un TRIAX, que lo van a ver en el último módulo, para activar el porciento de la válvula digital, a qué porciento de capacidad está requerida. Entonces, digamos que él ya tiene esa, además que el compresor digital funciona con una lógica, con un algoritmo lógico que está, digamos, patentado. El compresor digital es una patente de Emerson. Entonces, si tú tratas de emular eso, como que active el número de veces, estás tratando de inventar lo que ya está inventado. Entonces, yo lo respondería de una manera fácil. Si ya está ahí y lo tienes todo, ¿para qué salir a inventarlo realmente? Y de ahí te puedes conectar y tener toda la domótica para control a distancia. Gracias, ingeniero. Solo se nos quedó una última por fuera que la acaban de escribir y ya con esto sí terminaríamos. En las unidades no se requiere cambios de filtros o aceite horas después de encendida la instalación. Yo siempre tengo una pregunta y parece muy simplista. Yo puedo hacer esto de dos formas. No limpio nada y monto un portafiltro de succión para que el portafiltro se encargue de recoger todo el mugre. Y voy cambiando filtros y filtros y filtros hasta que recojo todo el mugre. Y esa política, pues yo la discutiría un poquito si es buena, sana o no. Y la otra es que yo hago una instalación bien prolija, bien limpia, con todas las buenas prácticas. Ojalá nuestro mercado no está tan familiarizado con eso, una tubería HVAC que venga sellada, pero si está la tubería limpia, no le ensucie en obra, la soplé antes de soldarla, solté con amofre gas inerte, realmente ese filtro que está ahí en el líquido me debía durar toda la vida. Yo no tendría por qué estar haciendo cambios de filtro, que realmente el que me limpia una instalación es el filtro de succión o un portafiltro de felpa, que yo monto instalaciones, por ejemplo, cuando monto un supermercado, pero en una instalación de este tipo, unidad condensadora y nevera, si yo cumplo con todas mis buenas prácticas, corto con cortatubo, no con hoja de cegueta, no dejo la tubería expuesta en obra, que le caiga tierra, soplo la tubería antes que la voy a utilizar, ojalá compro tubería nitrogenizada, que no se consigue mucho, pero si yo hago todo con buenas prácticas, solo con amofre gas inerte, hago buenas penetraciones, hago una buena deshidratación, hago un triple vacío, 1000, 1500, 1000 y 500 micras, y después cargo, que vamos a ver ahora las buenas prácticas. Eso es plug and play y no vuelvo más nunca a la instalación. Eso es lo ideal. De resto, esa cambiadera de filtro y cambiadera de eso no es lo que estamos en realidad promocionando, ni es lo que recomendamos realmente.
Listo, ingeniero, con eso pues ya terminaríamos la sesión de preguntas del día de hoy. No sé si tiene un mensaje final para darle cierre a la sesión. Sí, yo quería nuevamente agradecer. Recuerden, y les recuerdo la mecánica, algunos creo que han preguntado, ustedes le escriben a la ingeniera Melissa por el correo, esto es voluntario, pero nos gustaría que van a ser 15 preguntas de cada módulo. Las preguntas se pueden contestar en su casa con el material que bajan, o sea, no tiene que ser lo que recordaron. Ustedes se les manda un correo y se les da un acceso a una plataforma. Ahí que van a encontrar esta presentación, van a encontrar el catálogo, van a encontrar de lo que yo vi ahora, el catálogo, de la otra van a encontrar las alarmas y ustedes van a tener 48 horas para contestar sobre un cuestionario y si cumplen el 80% le damos un certificado que tomó y aprobó tantas horas de entrenamiento en unidades ZX y eso va a ser muy bien visto por el usuario final, por el distribuidor, porque le da una confianza que si hay una falla en un momento dado usted puede decir, mire, yo tomé el curso, yo aprobé el curso, entonces lo que estamos tratando es promulgar que la gente obligar un poco, en el buen sentido de la palabra, a que escuche el material, a que asista a la... Si quiere escucharlo de nuevo, lo ve en el canal de YouTube. Si quiere consultar el manual, lo puede verificar, lo baja, le queda para su uso personal, imprime su material que baja, le queda. La presentación también la pueden imprimir, la pueden bajar, le puede quedar la ficha técnica y le damos acceso también a las tablas de selección para cuando quieran verificar una capacidad, los amperajes, las potencias, todo. Entonces, realmente es una oportunidad y gracias a que hicimos esta alianza con Acaire para poder tener divulgación en 3 sesiones, un tema que en realidad nos daría más de 14 o 15 horas para poder divulgar, estamos comprimiéndolo en 3 sesiones de hora, hora y media. Entonces, esa es mi invitación. Realmente, Melissa, María Alejandra, muchas gracias por el tiempo y por disponer de estas plataformas para reunirnos con tan excelente y selecto grupo que hoy tomó la decisión de formarse en esta tecnología que va a estar entrando al mercado de una manera arrasadora. Bueno, que tengan buena tarde y cuídense mucho. Muchas gracias a usted, ingeniero, y entonces nos programamos para el próximo martes 30 de marzo sobre el mismo horario, sobre el mismo enlace. Recuerden que es muy importante que cada quien digite su inscripción porque sobre esos correos es que vamos a estar enviando las memorias que nos confirma el ingeniero Giovanni. Para todos una feliz tarde. Hasta luego.